quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, al tendrán eterno nuevas Dios, fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y y su no se inmenso cansarán, amor caminarán y me no se fatigarán. predestinó. Él no va a Quiero cantarle un al que me gobierno sin transformó margen de error. No hay su error. conocimiento. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. El que me sentó Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, ser un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. Por eso yo canto que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Quiero cantarle al que me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, Mentiroso, de esclavo a tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie, no puede. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia, no hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes que fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino
reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes que fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor, en tu decreto y tu amor, en tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor, reinando en vida día a día. Me sobran motivos para agradecer. A veces me faltan palabras para poder expresar todo el bien y el amor que habita en mi ser. Tu evangelio de gracia, Señor. Y en mi vida es tu amor, libertad gloriosa de los hijos de Dios. Corrido contigo, aprendí a disfrutar todo lo que tú nos diste de antemano ya. Libertad gloriosa de los hijos de Dios. Yo reino contigo, aprendí a disfrutar todo lo que tú nos diste de antemano ya. ¡Qué gloria! Todos y cada día se renueva tu amor, tu palabra que es poder de Dios. Es tu amor, libertad gloriosa de los hijos de Dios. Yo reino contigo, aprendí a disfrutar todo lo que tú nos diste de antemano ya. En mi vida es tu amor, libertad gloriosa de los hijos de Dios. Yo reino contigo, aprendí a disfrutar todo lo que tú nos diste de antemano ya. Libertad gloriosa de los hijos de Dios. Yo reino contigo, aprendí a disfrutar todo lo que tú nos diste de antemano ya. Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares
lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Quiero cantarle al que me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. ¿Cómo están los dioses? Disfrutando su herencia, viviendo el mejor día de su vida. Bueno, y es que nosotros tenemos la mejor parte. Esta es la mejor parte. Fíjese que Jesucristo, hombre, cuando estaba en medio nuestro, Él dijo, si usted se recuerda, y va a ver por qué repetimos eso. Él dijo que tenía una reserva. ¿Qué es una reserva? Tenía una reserva de su poder, pero Él dijo claro, para la transformación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Él no dio esa reserva, porque si era una reserva, Él la hubiera podido dar, porque la conocía o no la conocía. Bueno, Él sabía todo, pero tenía una reserva. ¿Por qué? ¿Por qué era una reserva? Porque no era para aquel tiempo. Si Él tenía esa reserva, porque en la transformación iba a aparecer, pero es que en la transformación Él ya iba a estar transformado. Él ya no estaría en la naturaleza humana, porque Él había muerto. Por lo tanto, esa reserva que Él tenía para este tiempo se la tenía que dar a alguien, porque si no, porque usted sabe que Dios no va a venir y se va a parar ahí y sin cuerpo ni nada y va a comenzar a hablar. Usted sabe que eso no pasa, ¿verdad? Dios nunca ha actuado así. Él cuando habla de una manera clara. Eso sí, ha estado en una piedra, ha estado en una zarza, ha estado en velos y ha estado en el que Él quiere. Entonces, eso es lo importante. Entonces, nosotros, ¿por qué estamos tan seguros? Bueno, porque nosotros estamos dando esa reserva que Él tenía. Número 2, no tenemos ningún interés de ningún tipo. Poder,
Pues nosotros tenemos el poder de Dios. ¿Qué poder humano podemos tener nosotros? Dinero. Pues si nosotros hemos sido heredados, nosotros lo tenemos todo. Y si Pablo decía, he aprendido a contentarme cualquiera que sea nuestra situación. Nosotros siempre, como sea, estamos contentos, felices. Entonces, ¿qué podríamos nosotros querer o esperar humanamente para mantener algo que esté dando dinero o algo? No, nosotros no queremos nada de eso. Entonces nosotros estamos seguros. Diga, yo estoy seguro en dónde estoy. Y una cosa que usted tiene que ver, porque usted tiene la inteligencia espiritual, y usted tiene que ver que la forma de doctrina de esa reserva que hoy estamos dando es como él la daba. ¿Sí? Igualita. O sea, en espiral, enseñando, conociendo la historia, conociendo qué es lo que ha pasado. Y eso es lo precioso. Por eso es que nosotros podemos estar tranquilos, ¿verdad? Y lo demás, lo que otros estén haciendo, no nos interesa. Lo que nos interesa es lo que nosotros estamos haciendo. Y lo que nosotros estamos haciendo es el poder de Dios, dando el poder de Dios. Así que usted puede estar confiado, contento, tranquilo y con gozo, ¿verdad? Un saludo a la preciosa amada en las naciones que nos ven. Sabemos que son muchos los que nos ven y nos oyen, ¿verdad? Estamos seguros de eso. Y tiene que haber más, porque los dioses, las primicias ya están. O sea, las primicias no van a ver, no es que si vienen aquí van a ser primicias, no, las primicias ya están. Lo que tienen que hacer es oír el evangelio correcto para esas primicias, pero ya están, y esas son las que estamos nosotros esperando. No es que estemos buscando, sino que eso es Dios el que los tiene y tiene que traerlos al conocimiento. Si esta es la verdad, porque es que mire, José Luis fue bien claro, no puede haber dos verdades. O hay una verdad o todas son mentiras. Entonces la verdad, esta que estamos aquí, no es por antojadizamente, es porque Él la tiene ahí, y todo el que está en la verdad es por la verdad. Entonces tiene que venir aquí. Así que un saludo a la preciosa amada, a los dioses en las naciones, aparte del saludo, que estén firmes, que prontito usted va a ver cosas maravillosas. Lo que ojo no vio, lo vamos a ver nosotros. Lo que oído no oyó, lo estamos oyendo ya. Así que estamos en otra gloria. Bien, vamos a pasar a un clip lindo, profético. Un clip profético que papi habló de él y es para este tiempo que nosotros estamos viviendo. Así que, por favor. Pero también se cumplirá esto, versos 18 y 20 de Isaías 29. Mira cómo dice el verso 18 y 20. Dice, en aquel tiempo los sordos oirán. ¿Usted ha oído un sordo oyendo? Bueno, usted era sordo porque usted dice que usted no entendía antes. Pues usted es un sordo que oye. Por eso es que este ministerio es un ministerio de locura. La locura de la predicación, porque aquí los sordos oyen. Sin sanarle su sordera, dice que los sordos oirán. Si está sordo, ¿cómo va a oír? A menos que deje de ser sordo. Oirán las palabras del libro. Hello. Y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad. ¿Cómo tú vas a ver en medio de la oscuridad, bendecido? Esto tiene un cumplimiento en la palabra profética que Jesucristo hombre predica. Dice, los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Porque tú sabes qué tiniebla y de oscuridad estamos hablando aquí, del entendimiento.
el velo que cubre el entendimiento. Entonces los humildes, Pablo dice, asociado con los humildes, si no es humilde, no vas. Entonces los humildes crecerán en alegría, crecerán en gracia en el Señor, y aún los más pobres de los hombres, se gozarán en el Santo de Israel. Y mira el verso 24, para terminar. Y los extraviados de espíritu, tú que estás más turbado que un güey visco, dicen en Puerto Rico, extraviado de espíritu. Ay, padre. Aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina. Fíjese que eso es profético. Cuando Jesús de Nazaret muere, ¿qué fue lo que hubo? Tinieblas. Dice que se oscureció todo, ¿sí? Y luego de eso, ¿qué hicieron los apóstoles de Jesús de Nazaret? Pues comenzar a hacer toda clase de tonteras para que bajara el Espíritu Santo, a echar suertes para poner al nuevo apóstol. O sea, comenzaron a hacer muchas cosas. Y es lo mismo. Cuando muere José Luis, hubo un tiempo de tinieblas. O sea, lo que nosotros estamos hablando aquí, eso nosotros ni teníamos la idea de que eso iba a pasar. Hubo tinieblas y comenzamos. Por eso es que usted ve que al principio nosotros comenzamos con las enseñanzas de José Luis que tenía, y fuimos desarrollando, pero él nos fue llevando. Y mucha gente, ¿qué pasó? Se fueron para todos lados, ¿verdad? Lo mismo que pasó con Jesús de Nazaret, pasó con José Luis. Pero nosotros en esas tinieblas no fuimos tontitos. En esas tinieblas que quedaron, en esa oscuridad, nosotros sabíamos que había algo que no sabíamos. Nosotros no, esa reserva de su poder, ni nosotros ni nos acordábamos de esa enseñanza que él dio. Pero nosotros estábamos firmes, quietos. Se fueron unos por aquí y nosotros rechazamos eso. ¿Por qué? Porque no tenía fundamento. Se salieron aún del fundamento de José Luis, que ese seguía siendo el fundamento de la iglesia, Jesucristo. Entonces venían otros por aquí, por este lado, tampoco, no había fundamento. Otros querían tener la misma enseñanza. Entonces nosotros esperamos y era para nosotros esa enseñanza. Así que hoy estamos viviendo esas palabras de ahí, que los sordos oirán, los ciegos verán, los extraviados reconocerán. Todo eso se está viendo hoy con el Evangelio. Muy bien, vamos al consejo para la siembra. Hoy es sencillito, pero bien clarito. Gálatas capítulo 6, verso 8. Va a disculpar que hoy no están los títulos ahí, porque no se dio tiempo a ponerlos. Dice, Gálatas 6, verso 8, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, fíjese, toda enseñanza, toda doctrina de carne, estando ya en el Espíritu, es corrupción. O sea que si alguien no está predicando la vida del Espíritu y está predicando carne, eso es corrupción. Y son ganancias deshonestas. Igual como hablaba papi, son ganancias deshonestas. ¿Por qué? Porque vienen de la carne. Por eso es que nosotros estamos tranquilos, porque nosotros no estamos velando dinero. Ya lo tenemos. Nosotros lo que estamos haciendo es sembrando ¿en qué? En el conocimiento que tenemos. Y si usted siembra en el conocimiento que tiene, entonces ¿qué vas a cosechar? Lo que el conocimiento trae. ¿Y qué es lo que le trae? Que usted es un Dios,
y que usted es heredero de todas las cosas. Por lo tanto, usted no está sembrando para la carne. Aquí no estamos sembrando que para comprar una bocina, que para... No, nosotros estamos sembrando ¿para qué? Para que la palabra corra y sea glorificada. Ese es el sentido. Y entonces, donde uno siembra, ahí es donde viene el alimento. El alimento que le viene es, si usted siembra para la carne, de eso cosecha. Si siembra para el espíritu, de eso está cosechando. Así que pase a sembrar, disfrute la abundancia de la herencia y reciba todo lo que es de su espíritu. Pronto voy a tu rescate, mi amada. Falta poco y no serás avergonzada. Sé que no desmayarás, pues te dejé edificada, establecida y anclada. Derramé mi mente en ti, por eso sé que no te desviarás y con firmeza me esperarás. Si traspasaste mi carne y mi velo, si no quitaste la vista de mi reino, Eres digna de compartir mi gloria. esperaste con paciencia y anclada, eres digna de heredar conmigo la eternidad. En el día de la transformación se va a levantar un pueblo como jamás nunca lo hubo sobre la faz de la tierra. Una nueva nación de seres inmortales que le creyeron a Jesucristo, hombre, y fueron firmes con la palabra, esperaron con paciencia. Ya falta poco, mi amada, reposa en mi palabra, confía en mi decreto y descansa confiada. Sé que no desmayarás, pues te dejé edificada, establecida y anclada. Derramé mi mente en ti, por eso sé que no te desviarás y con firmeza me esperarás. Si traspasaste mi carne, mi velo, si no quitaste la vista de mi reino, Eres digna de compartir mi gloria. si esperaste con paciencia y anclada, eres digna de heredar conmigo la eternidad. Si traspasaste mi carne, mi velo, si no quitaste la vista de mi reino, Eres digna de compartir mi gloria. si esperaste con paciencia y anclada, eres digna de heredar conmigo la eternidad. Disfruten la abundancia de su herencia. Muy bien, vamos a ir al tema de la sobreedificación. El tema, ¿se recuerdan? ¿Cuál fue el tema de la semana anterior? Las promesas de Dios, parte A. Y ahora
tenemos las promesas de Dios, parte B. Vamos a entrar de lleno y ahí vamos a ir introduciendo el tema. Gálatas capítulo 3, verso 16. Gálatas capítulo 3, verso 16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino que de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Fíjese, dice las promesas de Dios. En sí no son las promesas, es una la promesa. La promesa de Dios es una. Ahora, ¿por qué razón dice las promesas de Dios? Porque aparecen dos personas. Era una promesa, pero ¿para cuántas personas? Para dos personas, las promesas de Dios. Entonces se le dio a Abraham una y a Cristo, que era la simiente de Abraham, se le dio ¿qué? La otra. Una era promesa para la carne y otra era promesa para el espíritu. Por eso usted ve que Abraham, él salió a buscar una tierra, aunque la tierra era espiritual, lo que encontró que fue una tierra material, una tierra física, no la espiritual, porque no era el tiempo. Entonces, note bien esa división. No son muchas promesas, es una promesa. ¿Sí? Así como se recuerda cuando dice el fruto del Espíritu, no dice los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, y de ahí venía una lista, pero que eran producto del amor, era el fruto. ¿Sí? De la misma manera aquí, una es la promesa, diga, una es la promesa. Muy bien, miremos cuál es esa promesa. Gálatas 3:14. Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos las promesas. No, la promesa del Espíritu. Entonces, ya se dio cuenta que es una. Leámoslo otra vez y va a ver. No son dos, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, ¿cuál es la promesa que Dios tenía para su iglesia? Su Espíritu. Muy bien. Entonces, la promesa entonces era el Espíritu, o lo que es lo mismo, tener una doctrina, el Evangelio, que nos lleva a ¿qué? ¿A qué lo lleva a usted el Evangelio? A conocer al Dios vivo. Para eso es la doctrina, para eso es el Evangelio. Pero note que no era en Abraham, sino ¿en quién? En Cristo, en su simiente. A Abraham se le dio la promesa y a su simiente, la cual es Cristo. Entonces la promesa estaba ¿en quién? En Cristo. La promesa del Espíritu estaba en Cristo, porque la promesa en Abraham estaba en la carne. Por eso, ¿qué era lo que tenía Abraham y qué es lo que todo el mundo hoy quiere tener? Dinero, cosas de la carne. ¿Sí? Eso era lo que tenía Abraham. Y ahí en Abraham comenzó la fe, pero ya vamos a ir viendo eso. Bueno, pero ¿en qué Cristo? En su segunda venida. ¿Por qué? Porque aquí dice que iba a alcanzar ¿a quiénes? A los gentiles. Jesús de Nazaret no alcanzó a los gentiles, ¿verdad? No se recuerda cuando una vez llega un gentil a que le haga un milagro y le dice, no es bueno dar el pan de los hijos a los perritos. Entonces, no era Jesús de Nazaret, era la segunda venida de Cristo la que venía, porque él era el regidor de ¿quiénes? De los gentiles. Y los gentiles esperarán en él y lo iban a alabar. Entonces, ahí venía la promesa del Espíritu, ¿sí? Que era en los gentiles
pero que no llegó a los gentiles, sino llegó a la nueva creación. Muy bien, vamos a Gálatas en el capítulo 3, ahí mismo, 17 y 18. Gálatas 3, 17 y 18. Dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Las promesas? No, la promesa. ¿La promesa cuántas eran? Una. Sí. Porque si la herencia, entonces, está hablando de la promesa y ahora está hablando de la herencia. Entonces, ¿cuál era la promesa? El Espíritu. ¿Y cuál era la promesa del Espíritu? La herencia. La misma. Es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, fíjese. Dice que el pacto ratificado por Dios con Cristo se cumplió en la historia. Eso es lo importante. ¿Se cumplió el pacto que había hecho Dios con Cristo o no se cumplió? Totalmente cumplido. ¿Sí? Entonces, comienza con Abraham, que creyó a Dios. Y comienza la fe. Abraham, ¿qué hacía? Llamaba a las cosas que no son como si fuesen. ¿Sí? Él vivía en esperanza contra esperanza. Tenía fe en que Dios le iba a ayudar, pero esta ayuda era en cuanto a qué, en cuanto a la carne, porque Dios no lo podía ayudar en cuanto al espíritu, lo ayudaba en cuanto a la carne. Ahora en Cristo, Dios ya no trata con la carne, sino con qué, con el espíritu. Y entonces los que hemos creído igual que Dios o que Cristo, tenemos una herencia. Ahora somos herederos en Cristo. ¿Herederos de qué? Del Espíritu de Dios. ¿Qué es el Espíritu de Dios? Es una enseñanza, un evangelio, sí, ¿sí? Pero ¿qué es también? Dios mismo, es la mente del Señor. Es el Dios vivo, que es la herencia de nosotros. Ya va a ver usted que es tener a Dios. Por eso Él dice que está en todo y en todos. Pero antes no, antes estaba donde Él quería estar. Y estaba, el único que lo tenía era José Luis. Ahora lo tenemos todos. Por eso es que somos dioses. Allá nos llamábamos dioses, pero lo que éramos era hijos de Dios. Ahora nosotros tenemos el Espíritu y somos uno con Él. ¿Qué somos? Dioses. Muy bien. El mismo Dios que dio la promesa es el que nos da su Espíritu. Note que la promesa no la da Cristo, la da Dios en Cristo. ¿Sí? No es lo mismo. El que da la promesa es Dios y el que da el Espíritu, ¿quién es? Dios. Muy bien. La historia nos muestra que Dios vino a los judíos y no le creyeron. Entonces, el mismo Dios vino 2000 años después, en otro velo, llamado José Luis. ¿Para quiénes? Para los gentiles. Por eso decía que él venía para un pueblo que no creía en él. Él vino para los judíos. Al no creer el pueblo judío, entonces Dios llama al pueblo que ni le buscaba, dice, que eran los gentiles. Bueno, y aunque muchos anduvieron con él, con José Luis, no creyeron. Pero ¿qué pasó con nosotros los que creímos? Recibimos la herencia de la promesa del Espíritu. Pues Dios estaba en Jesucristo hombre. Diga, Dios estaba en Jesucristo hombre. Muy bien. Ahora, ¿qué hereda Jesucristo hombre? Esa es la pregunta. ¿Qué hereda? Pues lo que tenía. ¿Y qué tenía
José Luis de Jesús? ¿Se acuerdan lo que dice allá? ¿Qué halló Abraham según la carne? Nada. Ahora, ¿qué tenía José Luis? ¿Qué era lo que tenía él? A Dios mismo dentro. Abraham no, Abraham tenía la promesa de la carne, pero él no tenía a Dios dentro. Dios lo ayudaba, lo guiaba, pero Dios estaba en José Luis. Entonces, ¿qué nos iba a heredar él? ¿Qué tenía él? A Dios. ¿Y qué era lo que nos iba a heredar? A Dios. El Espíritu, el Evangelio, la doctrina que nos iba a seguir llevando. Eso era lo que él tenía. Mire, una persona hereda lo que tiene. Entonces, inmediatamente cuando pensamos en herencia, pensamos en dinero, pensamos en salud. Mire, todo era, se recuerda que antes todo era, estoy sano, me declaro sano, estoy próspero. Sí, antes todo era eso, porque ¿para quién era eso? Eso era para la carne, eso no es espiritual. La herencia era tener a Dios dentro y ser un Dios como Él. Esa era la herencia. Ahora que lo demás, dijo Jesús, viene por añadidura. Eso así, pero nosotros no andamos buscando eso. Y ese es el error de todo el que no conoce cuál es su herencia. Él lo que anda buscando es dinero. Si nosotros tuviéramos Mercedes-Benz aquí, parqueados aquí afuera, ya hubiera venido alguien a ponernos un lugar grandísimo para que se venga toda la gente. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que andan buscando? La herencia, pero material. Lo que tenía José Luis no era, la herencia material ya se la acabaron, o sea, ya se la gastaron, la que les dejó ya se la volaron. Pero la herencia que Él nos dejó a los que creímos es el Espíritu, a Dios mismo dentro de nosotros. Óigame, Dios, si a usted no le gusta eso, le gusta más lo material. Entonces, muy bien. Entonces, al morir, Él nos da la herencia. Él no nos podía dar la herencia porque para darnos la herencia tenía que morir. Pero eso era lo que Él nos iba a dar. Entonces, Efesios, vamos a ir a Efesios, capítulo 1. Esta es la primera parte del tema. Efesios, capítulo 1, verso 3 al 14. Y vamos a ir paso a paso. Efesios en el capítulo 1, 3 al 14. Vamos a ver en este momento el 3 y el 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre, diga el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición material en los lugares terrenales. No, ya me salí. No dice eso. Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Y cuál era lo que tenía Cristo? El Espíritu de Dios. ¿Y qué era con lo que nos bendijo? Con ese Espíritu. Por eso usted es bendecido y será bendecido para siempre. Porque usted no puede quitarse esa bendición. Si no le está diciendo al Padre, no quiero la bendición que me diste. Usted fue bendecido por el Padre. Fíjese que en José Luis no teníamos esa bendición todavía, porque todavía había una mezcla de carne con espíritu. Entonces, ya estábamos bendecidos, pero teníamos carne. Ahora no, ahora la carne fue quitada y ahora es que estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Note bien, ¿por qué? Porque ¿quién lo llevó a los lugares celestiales? ¿Cristo? Por eso es que usted está en Cristo. Pero no es que Cristo esté hoy presente. Cristo terminó su proyecto, pero en Cristo nosotros llegamos a donde estamos y fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Y sin Cristo no podíamos llegar a donde estamos. Pero el que
el que nos llevó a la bendición espiritual total fue el Dios vivo. El Dios y Padre, dice. ¿Sí? Entonces, José Luis de Jesús fue el padre de la doctrina. Sí, porque él nos dio la doctrina. Era el padre de nosotros en cuanto a la doctrina. Pero aquí está hablando del Dios vivo. Muy bien. Entonces, ¿está clarito ahí? Entonces, fíjese. Hablando en el espíritu, porque aquí no se puede hablar en la carne, nada. Hablando en el espíritu, Cristo es nuestro hermano. ¿Verdad? Por eso dice en Romanos, Él es el primogénito entre muchos, ¿qué? Él es el primogénito entre muchos hermanos. Hablando en el espíritu, Cristo es nuestro hermano, porque el Padre es el Dios Todopoderoso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí la herencia nos fue dada por Dios mismo, el Dios vivo, el que también es el que nos educa. Aquí no es otro el que nos dio la herencia. El Dios vivo nos dio la herencia. Un velo no puede heredar. Un velo nos lleva a la herencia. Pero el que nos da todas las cosas es el que las tiene, el Dios vivo. Muy bien. Entonces, la muerte de José Luis de Jesús, que es el cumplimiento de la historia. La muerte de él es el cumplimiento de que todo se cumplió. Las dispensaciones terminaron con la muerte de José Luis de Jesús. Y él da testimonio de que todo lo que estaba anteriormente fue cierto y se cumplió. Muy bien, la muerte de José Luis de Jesús nos lleva hasta la herencia. Él es el que nos lleva hasta la herencia. Muy bien, verso 4 dice, según nos escogió en él, diga antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Aquí está el comienzo del proyecto, que fue antes de la fundación del mundo, y está el fin del proyecto, que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Cómo usted está delante de Dios hoy? Santo y sin mancha delante de él. Mientras tenía carne usted no podía estar así. Era el propósito que llegara a estar así, pero no podía estar así. Muy bien, verso 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, ¿cuándo adoptó Dios nuestros cuerpos? Bueno, comenzó cuando se introduce en José Luis de Jesús y adopta el cuerpo de Jesús de Nazaret, de José Luis de Jesús, perdón, y adopta ese cuerpo y termina con la muerte de José Luis. Entonces somos adoptados nosotros al quitarnos la carne. Ahí es, usted ahora es, porque usted no puede ser adoptado en el espíritu. Usted en el espíritu es igualito que él, pero por razón del cuerpo que tiene, su cuerpo fue adoptado. Ahora todo lo que usted ve aquí está viendo a un Dios. Todo. Ahora, ¿cómo me quiera ver usted? ¿Con qué lente? Si me mira con la carne, me va a ver la carne. Pero si me mira en el espíritu, yo estoy completito. Yo soy igualito a Dios en el espíritu y en el cuerpo. Versos 7 al 9 dice, y esta es la primera fase, la que nos habló José Luis en la gracia y que llevó a cabo Jesús de Nazaret en la cruz.
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, ¿verdad? Entonces, fíjese, primeramente, estando José Luis presente, nos mostró que la sangre de Jesucristo nos redimió. Eso fue lo primero que nos mostró. ¿De qué? Del pecado. Él nos comenzó a decir que el pecado ya no existía, que es lo que está diciendo ahí, ¿verdad? Pero en el verso 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Aquí ya no es solo que nos perdonó los pecados con su sangre, aquí es que hizo sobreabundar con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Vamos a dejar ahí. Entonces, y a sus escogidos nos dio, diga, la sobreabundancia. La segunda, gracia. La sobreedificación. Entonces, cuando el púlpito dice Dios que la gracia terminó, es que viene una gracia que mucho más abundante. ¿Ya? No es, la gracia no es que haya terminado, digamos, que ya no la creamos, pero ya pasó. Eso quedó establecido, eso ya estuvo, que el pecado fue quitado, que la sangre de Jesucristo nos limpió, que el diablo fue destruido. Todo eso ya está, pero ya eso quedó allá. Ahora nosotros estamos llamados a sobreabundar en la sabiduría y la inteligencia. Nosotros estamos mucho más avanzados ya que todo eso. Vamos en una gloria maravillosa, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a seguir. Y el verso 10 dice, vamos a leer el 9 para encontrarle la continuidad. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, fíjese, todas las cosas que sucedieron en las distintas dispensaciones son las que Dios reunió en la última dispensación. Dice, y de reunir todas las cosas en Cristo. Quiere decir que todas las cosas las puso en Cristo, ¿sí? Porque ahí es donde se entienden. Sin Cristo usted no las hubiera podido entender, ni yo. Entonces, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Quiere decir que hubo dispensaciones, distintas dispensaciones, hasta que llegó el fin de los tiempos. ¿Cuándo fue el fin de los tiempos? El fin de los tiempos fue cuando vino Dios en un velo llamado José Luis, nos explica las dispensaciones y muere para darnos paso a la herencia. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue ahorita. Por eso es que nosotros podemos entender su proyecto. Y vamos a ir a la referencia 1:20, para que ahora esa referencia cobra vigor, cobra valor. Romanos 1:20, escúchela bien clarita, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Quiere decir que el que conoce toda la historia no tiene excusa y puede conocer al Dios vivo. Si no lo conocen, es porque no vieron la historia. Por eso es que aquí lo que se está en este momento, pues,
porque vienen glorias preciosas, pero en este momento estamos viendo la historia de todo lo que sucedió. José Luis de Jesús presentó la historia de Jesús de Nazaret, de lo que había dejado, y nosotros estamos viendo la historia de lo que José Luis de Jesús dejó para la iglesia. ¿Ves? ¿Verdad que está bien facilito? Entonces, las cosas de historia que a muchos no les gustan, pero ¿por qué están regresando al antiguo pacto? ¿Por qué están regresando a Jesús de Nazaret? Porque usted tiene que entender ahora con la mente del Dios vivo todo lo que ocurrió en todas las dispensaciones y ahora la sabe fácil. Lo que pasa es que antes Jesucristo hombre dijo que había que ponerse una careta. ¿Por qué? Porque ahí se iba a ahogar, no conocía, ¿verdad? Por eso dice el Apocalipsis, dice, se me dio a mí como un código. El evangelio es el evangelio de la incircuncisión. ¿Y nosotros con qué estamos caminando? Nosotros podemos entrar a toda la Biblia ahorita, que somos los dueños de la Biblia y entendemos todos los pasajes. ¿Por qué? Porque el Dios vivo está con nosotros. Somos uno con Él. Entonces, vamos a avanzar. Volvamos nuevamente a Efesios. Ya vamos a ir terminando. Efesios. Esto es sumamente importante, por eso le estamos dando la importancia que merece. 1:11. Y aquí viene después de que Él reúne todo en el cumplimiento de los tiempos, dice, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia. En Él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿En quién esperaba usted primeramente? En Cristo. ¿A quién esperaba usted? A Cristo. Llegó probablemente no el que esperaba, pero el que era el que tenía que venir, ¿verdad? Que esperábamos, como espera el sistema, a Jesús de Nazaret, ¿no? Era el espíritu que estaba en él, en José Luis. Muy bien, perfecto. Vamos a ver. Todas las cosas de Dios son dadas por Él. La herencia solo viene de Dios, Él es el quien la da. Los velos, escuche bien ahora, los velos tienen la misión de enseñarnos, guiarnos, o tenían, disculpe, porque ya no existen los velos. La misión de enseñarnos, guiarnos, educarnos, sellarnos, darnos las arras, y luego al morir el velo, el Dios vivo es el que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutamos. Por lo tanto, todo aquel que se levante como velo de Dios anda más perdido que la hija y la llorona. Y para los que no conocen cuál es, esa es una historia aquí de ¿verdad? De una mujer que había aparecido que lloraba para ver si ahí, pero esas son tonteras. Pero lo que yo le digo, entonces el velo tenía una misión mientras estaba vivo. Si el velo muere, termina la misión del velo. O sea, nosotros no estamos aquí como velos. ¿Por qué? Porque nosotros ya no somos carne. Nosotros somos la reunión de los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces, lo que hay aquí son dioses, no velos. Que yo esté hablando a todos los dioses no quiere decir que yo sea un velo. Nada que ver. Yo soy un Dios por el cual Dios le está hablando a su iglesia. Y lo está llevando a donde Él lo quiere llevar, porque es según su voluntad.
O sea que aquí no estamos porque somos chileros, porque nada. Aquí, en cuanto a la carne, igual de débiles. Ya no tenemos, pero en cuanto al cuerpo físico, igual de débiles. Pero en cuanto al poder del Evangelio, el poder de Dios. Aquí cortamos a cualquiera. Terminemos con Hebreos 9, 15 al 17 y con esto está concluida la parte B de este tema. Hebreos, capítulo 9, verso 15 al 17. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y aquí comienza desde Jesús de Nazaret, para quitar el pacto de la ley, pero también la muerte de Jesús de Nazaret para darnos la herencia. Entonces, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido para los que tienen todavía el velo. Me disculpan, pero aquí dice que no es válido, entre tanto el testador vive. El testador murió y por eso se nos dio la herencia. O sea, ya murió. El que se transformó no es ya José Luis. Quítele ese nombre es de su cuerpo. El transformado es Dios mismo. Así que todo aquel que lo tiene vivo, que tiene vivo al testador o que lo está esperando, ese no tiene herencia, porque para que el testador de la herencia tiene que morir. Y la herencia es, ahora ya sabemos, es de Dios mismo en nosotros. ¿Está? Muy bien. Con eso entonces el proyecto Jesucristo venía la herencia, con el proyecto Jesucristo. Pero tenía que morir para nosotros heredar. O sea que le damos gracias al Dios y Padre de ese Señor Jesucristo, que vino a hacer en un velo que Dios hizo en el velo lo que tenía que hacer y nos llevó a la herencia, y ahora que tenemos la herencia, nosotros tenemos lo que Él tenía. A Dios mismo. O sea, ahora legalmente usted está constituido un Dios. Dioses